Hola queridos oyentes, bienvenidos a mi canal Menudo Caso, con K de Kilo. En esta ocasión les hablaré de la historia de los Dropa. ¿Quiénes fueron los Dropa? Los Dropa, también conocidos como Dropas, serían, según ciertos escritores polémicos, una supuesta raza de extraterrestres humanoides de baja estatura que habrían aterrizado cerca del Tíbet hace aproximadamente 12.000 años. Todo empezó cuando supuestamente en 1938, Kipu Tei, un profesor de arqueología en la Universidad de Pekín, y sus estudiantes estaban en una expedición para explorar una serie de cuevas en las inaccesibles montañas de Bayankara Ula, cerca del Tíbet, las que supuestamente podrían haber sido talladas artificialmente en un sistema de túneles y despensas subterráneas. Según esta supuesta historia, se dice que los exploradores habrían encontrado muchas tumbas con esqueletos de 1,38 metros, 4 pies 6 pulgadas, de largo enterrados dentro de ellas. Los esqueletos habrían tenido cabezas anormalmente grandes y cuerpos pequeños, delgados y frágiles. Supuestamente un miembro del equipo sugirió que estos pudieran ser los restos de una especie desconocida de gorila de montaña. También se dice que el catedrático Kipu Tei respondió: ¿quién alguna vez se enteró de monos enterrándose el uno al otro? No habría ningún epitafio en las tumbas, pero en cambio, habrían encontrado unos cientos de discos de 30 centímetros de ancho de piedras de dropa, con agujeros de 20 milímetros de ancho en sus centros. Sobre las paredes habrían sido descubiertos tallados, los cuadros del sol naciente, la luna, estrellas, la tierra, montañas, y líneas de puntos que unen la tierra con el cielo. Los discos, y las pinturas rupestres se dice que datarían de aproximadamente 12.000 años. Historia de las piedras de Dropa. Cada disco de piedra, según se informa, habría sido inscrito con dos surcos finos que se mueven en espiral del borde a un agujero en el centro del disco, quizás a diferencia del disco de Festos. Se dice que etiquetaron los discos con otros hallazgos de la expedición y los mantuvieron en la Universidad de Pekín durante 20 años. Todos los intentos de descifrar los discos fueron inútiles. Cuando los discos fueron examinados por el Dr. Tsu Mun Nui, en Pekín alrededor de 1958, a diferencia de los demás investigadores, habría logrado concluir que cada surco en realidad consistía en una serie de diminutos jeroglíficos de origen y diseño desconocidos. Las filas de jeroglíficos eran tan pequeñas que habría sido necesaria una lupa para verlos claramente. Muchos de los jeroglíficos habían sido desgastados por la erosión. Cuando el Dr. Tsum habría descifrado supuestamente los símbolos, se habría revelado la historia de un aterrizaje forzoso de la nave espacial Dropa y la matanza de la mayor parte de los sobrevivientes por habitantes del lugar. Según Tsu Mun Nui, en una de las líneas de jeroglíficos se leería: los Dropa vinieron de las nubes en su nave. Nuestros hombres, mujeres y niños se escondieron en las cuevas 10 veces antes del amanecer hasta que al fin entendieron las señas de los Dropa y se dieron cuenta que venían con intenciones de paz. Otra sección expresa a pesar de los habitantes de la montaña, tribu de los Am, porque los alienígenas habían estrellado su nave y no podían construir otra para regresar a su planeta. El Dr. Tsum supuestamente informó de su descubrimiento en 1962. Sin embargo, habría sido tomado en burla hasta tal punto que él mismo se habría exiliado a Japón, donde luego moriría. Se dice que la Academia de Prehistoria de Pekín nunca le habría permitido publicar o hablar de su hallazgo otra vez. Estos son algunos de los presuntos descubrimientos recientes. Durante el 2007, una de las descendientes del Dr. Tsu Mun Nui reveló a la prensa que este había dejado en su casa, aparentemente con la intención de estudiarlos, algunas muestras de uno de los esqueletos hallados. Si bien los primeros análisis no arrojaron resultados concluyentes, estos habrían quedado entre las pertenencias del doctor, esperando a revelar sus secretos en algún momento. Durante octubre del 2007 se reveló a la prensa la existencia de estas muestras, con lo cual se enviaron para un análisis de ADN. Estos estudios trajeron a la luz más información de la que se esperaba, ya que se descubrió que no solo había descendientes híbridos en un remoto pueblo en China. Presuntas investigaciones. En 1965, finalmente habrían dado permiso al profesor Kipu Tei y 4 de sus colegas para revelar su teoría. Los registros, unos 716 discos acanalados más tarde descubiertos en las mismas cuevas, se dice que contarían una asombrosa historia de una sonda espacial enviada por los habitantes de otro planeta.
Después del aterrizaje en las montañas Bayankara-Ula, según dicen las escrituras, las pacíficas intenciones de los extraterrestres confundieron a los miembros de la tribu de los Am, los habitantes de las cuevas vecinas, que persiguieron y mataron a los extraterrestres. Las fotos muestran que los discos Dropa eran, de hecho, discos B, de los cuales miles han sido encontrados por todas partes de China, sobre todo en las provincias del sudeste del país. Los discos B pueden medir desde unas pulgadas a varios pies, y comúnmente son hechos de jade o nefrita, con un pequeño agujero redondo o cuadrado en el centro. La mayor parte de los discos B datan del período neolítico, siglo 30 a.C., pero han sido encontrados hasta del período de la dinastía Shang. Los discos B que datan de más allá del período Shang son por lo general más adornados, tallados con dragones, serpientes y a veces peces, y usados en ceremonias rituales. La mayor parte de los discos B del Neolítico fueron encontrados en tumbas, enterrados bajo la cabeza o los pies del difunto. Ningún disco B contiene escrituras o surcos en espiral como se han descrito en la historia Dropa por autores como Ardui y Ausdorff. Los discos Dropa, como se dice, son solo de 30 centímetros de diámetro. Sin embargo, una fotografía en blanco y negro, que según Ausdorff y otros pertenece a un disco Dropa, muestra claramente un disco que descansa sobre un asiento, con varios pies de diámetro, desprovisto de toda marca. Investigación rusa. Las fotos de Wegerer. En 1974, Ernst Wegerer, un ingeniero austríaco, fotografió dos discos que coincidían con las descripciones de las piedras de Dropa. Estaba en un viaje guiado en el Museo de Banpo en Xi'an, cuando vio los discos de piedra expuestos. Dijo que vio un agujero en el centro de cada disco y jeroglíficos en surcos, en parte desmenuzados, parecidos a una espiral. Wegerer preguntó a los encargados del museo si le podían dar más información sobre las piezas en exhibición. La encargada no sabía nada sobre las piedras. Solo pudo contarle la historia completa de otros artefactos de arcilla. Lo único que sabía era que las piedras fueron objetos de culto sin importancia. A Wegerer le habrían permitido tener uno de los discos en su mano. El ingeniero estimó que el disco pesaba 1 kilogramo y medía 30 centímetros de diámetro. Los jeroglíficos no se apreciaban en sus fotografías porque el flash de la cámara no dejaba ver los detalles finos, como los surcos en espiral. Unos pocos días después de la visita de Wegerer, se dice que la encargada fue despedida de su trabajo sin que se le explicaran las razones. Así, ella y los dos discos habrían desaparecido, según el profesor Wang Zijun, director del Museo de Banpo, en marzo de 1994. Bueno amigos, un interesante caso, pero este video acaba aquí. Recuerda que te puedes suscribir a mi canal y encontrarás más casos como este. Recuerda el lema de este canal, infórmate e informa, esto es importante. Hasta el siguiente video.